La historia es una de las ciencias más subestimadas. Puede ofrecer respuestas sobre cómo las personas en el pasado lucharon contra epidemias, puede mostrar errores, como la esclavitud, que la humanidad cometió en el pasado para evitar que se repitan en el futuro. Pero en lugar de eso, la mayoría de los libros de texto se enfocan en la política y convierten la ciencia en una aburrida cronología de fechas de leyes y relaciones internacionales. El coronavirus es una enfermedad aterradora que hace poco dominaba todos los titulares en Internet. ¿Qué es verdad sobre esta enfermedad moderna y qué no lo es? Es una pregunta difícil que responderán los científicos. Nuestro trabajo es la historia, y la historia puede mostrar que la humanidad se ha enfrentado a epidemias similares, e incluso más aterradoras, en el pasado. Estudiando lo que la gripe española y otras enfermedades masivas nos enseñaron, se puede entender claramente cómo las medidas de precaución han hecho nuestras vidas más seguras, y también aprender de las terribles experiencias del pasado para saber cómo luchar contra una plaga similar en el futuro. Hoy tenemos varios invitados. El primero es Sócrates Popostatopoulos. Es el año 544 de nuestra era, y Sócrates es un simple constructor. Junto con miles de trabajadores, construyó la Basílica de Santa Sofía, que durante 1000 años será conocida como la iglesia cristiana más grande del mundo. Todavía está allí hoy, funcionando como un museo en el corazón de Estambul, y también es un monumento a la Edad de Oro del Imperio Romano, más precisamente del Imperio Romano de Oriente, o como comúnmente se le llama, Bizancio. Roma cayó y se dividió en dos partes independientes, la occidental y la oriental, pero eso no significó el fin de la civilización. Por el contrario, durante el reinado de Justiniano, Bizancio vivió su edad de oro. Se construyeron catedrales, y Constantinopla rápidamente se convirtió en la ciudad más grande del planeta con una población de casi 500.000 de personas. En ese momento, la población mundial no superaba los 400 millones. Nuestro Sócrates decidió lógicamente quedarse en Constantinopla y trabajar como constructor en varios proyectos. Pero el problema era que los comerciantes que llegaban de Egipto por miles cada día reportaban una misteriosa enfermedad. Algunas personas se cubrían de bubones, otras sufrían hemoptisis, y la variedad más aterradora de la enfermedad hacía que una persona completamente sana simplemente cayera al suelo y muriera. Nuestro Sócrates, siendo un hombre inteligente, entendió que si los comerciantes habían visto a personas enfermas, no debería hablar con ellos. Además, decidió quemar su ropa, lavarse bien y aislar su hogar. Esta fue una decisión completamente correcta, ya que Sócrates se enfrentó a la primera pandemia de la humanidad, la peste, que más tarde sería conocida como la peste de Justiniano. La decisión de Sócrates fue brillante, ya que fueron precisamente los comerciantes de Egipto quienes trajeron a Europa pulgas infectadas con la peste, desatando un apocalipsis. En el año 544, morían entre 5 y 10.000 personas al día en Constantinopla. La ciudad, que recientemente había vivido años dorados de desarrollo, quedó desierta. El escritor bizantino Procopio de Cesarea describió la ciudad durante la peste de Justiniano así: no había escapatoria para el hombre de la peste. Dondequiera que viviera, ya fuera en una isla, en una cueva o en la cima de una montaña, muchas casas quedaron desiertas, y sucedió que muchos muertos, al no tener parientes o sirvientes, permanecían sin ser incinerados durante varios días. En ese momento, apenas se veía a alguien trabajando. La mayoría de las personas que se encontraban en las calles eran aquellos que llevaban cadáveres. Todo el comercio se detuvo, todos los artesanos dejaron sus oficios, pero lo peor fue que la gente huía de la ciudad infectada, extendiendo la plaga aún más. Como descubrirían más tarde los historiadores, Constantinopla y todo Bizancio sufrieron a causa de la misma cepa de la bacteria Yersinia pestis, que más tarde sería conocida como peste bubónica. Las personas desarrollaban tumores dolorosos tanto internos como externos. Y el caso del hombre que, aparentemente saludable, cayó muerto, fue una manifestación de la peste en su forma séptica. En este caso, las bacterias entran en el torrente sanguíneo en lugar de los órganos. Durante un tiempo, la persona se siente bien, pero internamente ya está condenada. La peste de Justiniano acabó con entre el 40% y el 66% de la población de Constantinopla, más de 200.000 personas. Los que huían de la enfermedad la esparcieron, y las víctimas eventualmente sumaron 66 millones de personas, el 15% de la población mundial.
Nuestro Sócrates, un hombre sabio, aprendió lecciones importantes de la peste de Justiniano. La primera es la necesidad de inspecciones sanitarias de todo lo que entra en la ciudad. La segunda es la localización de la epidemia. Por más triste que sea estar en una zona infectada, es necesario aislar a las personas para no propagar la enfermedad más lejos. Y la tercera lección es la ausencia de pánico. El cuidado del hogar, la higiene y el mínimo contacto son la clave para mantenerse seguro durante cualquier enfermedad. De esto nos hablará nuestro próximo invitado, Sergio Busquets. Es mayo de 1918 y Sergio es un policía en la pequeña ciudad de Girona, situada en el noreste de España. Busquets quería proteger a las buenas personas de las malas, pero resultó que la razón por la que lleva 3 meses trabajando sin descanso es la gripe. A los brotes invernales de este tipo de enfermedades, uno se acostumbra. En invierno la gente suele toser, y aunque los términos médicos como hirva se inventaron más tarde, los problemas relacionados con los virus eran familiares para las personas. Pero no se entendía la estructura de los virus. Ni siquiera hoy en día, como lo demuestra el coronavirus, pero al menos sabemos por qué sucede. El virus es algo muy pequeño que puede adherirse a las células y reprogramarlas para satisfacer sus necesidades, causando daño al organismo, y al mismo tiempo, mutar de forma completamente aleatoria. Por eso no existe una vacuna universal que pueda salvarnos de todo. Hoy el virus puede ser una gripe común conocida por los médicos, y mañana puede mutar y convertirse en la gripe española o en un tipo completamente nuevo. Y es precisamente la gripe española la enfermedad con la que se enfrentó nuestro Sergio Busquets. Desde el punto de vista biológico, es similar al coronavirus actual, pero en realidad es gripe, aunque una gripe terriblemente mortal. En el invierno y la primavera de 1918, 1 de cada 3 españoles experimentaba síntomas similares: color azul en la cara y la piel, tos con sangre, neumonía. Incluso el rey Alfonso VI contrajo la gripe española. El problema era que la enfermedad se desarrollaba demasiado rápido. El virus en sí no mata, solo lleva al organismo a un punto en el que se derrumba y no puede cumplir sus funciones. La causa más común de muerte causada por la gripe española era la hemorragia pulmonar. La tasa de mortalidad entre los infectados era aterradora. A veces alcanzaba el 20%, es decir, 1 de cada 5 moría. Y ahora recuerden los informes sobre aeropuertos cerrados, frontera y la cuarentena en China, donde el coronavirus está causando estragos. ¿Alguien sabía de tales medidas de seguridad en 1918? Sabían, pero no calcularon el grado de control necesario. El trabajo de nuestro Sergio era asegurarse de que la gente no saliera a las calles, no cometiera saqueos y, por supuesto, usara mascarillas. Durante la gripe española, solo se permitía a los pasajeros subir al tranvía con mascarillas. Como resultó más tarde, esta medida no ayudaba mucho, pero era mejor que nada. Este era un problema particular en el auge del transporte. En ese momento ya existían trenes, barcos e incluso dirigibles. La gente ya no se movía a pie o a caballo. La red de transporte era excelente, y las personas que huían de la gripe española, como en tiempos de la peste de Justiniano, la llevaban consigo. Un detalle adicional es la Primera Guerra Mundial. Mientras nuestro Sergio Busquets vigilaba que la gente en las calles llevara mascarillas, Alemania, Francia y Gran Bretaña seguían matándose entre sí en los campos de batalla. Ahora imaginen lo rápido que se propagaba la gripe española en un entorno donde cientos de miles de soldados marchaban, dormían en trincheras sucias y se mataban entre sí. La razón por la cual la gripe se llamó española es porque golpeó especialmente duro en este país. Pero hay otra opinión. Algunos científicos creen que la gripe española nació en Estados Unidos y fue llevada a Europa. Pero el hecho es que las partes involucradas en la guerra mantenían una estricta censura. En los periódicos alemanes o franceses no se podía escribir sobre la epidemia en el frente. Esto provocaba un aumento brusco del sentimiento antiguerra en la sociedad. España se mantuvo neutral en la guerra y por eso publicó anuncios sobre la epidemia en los periódicos. La gripe española azotó toda Europa, Estados Unidos, África, Asia e incluso Australia. Es famosa una nota de un médico de Melbourne que, en un solo día, contó hasta 26 procesiones funerarias. Por lo tanto, la enfermedad recibió su nombre solo porque España no temió declarar oficialmente la epidemia.
Y había motivos para declarar, en mayo de 1918, cuando nuestro Sergio estaba tratando desesperadamente de restablecer el orden en España, 8 millones de personas en todo el país estaban enfermas, lo que representaba el 39% de la población española en ese momento. En los siguientes 18 meses, 550 millones de personas en todo el mundo se enfermaron, casi el 30% de la población mundial. La gripe española mató a casi 100 millones de habitantes de la Tierra, superando las bajas de la sangrienta Primera Guerra Mundial. 1 de cada 20 habitantes del planeta murió a causa de esta terrible enfermedad, y desde entonces, ocultar información sobre epidemias en todo el mundo es un delito casi peor que el asesinato. La gripe española mató a 25 millones de personas en 25 semanas, propagándose a una velocidad aterradora. Las personas morían incluso en Alaska, y ciudades enteras se convertían en ruinas. Más tarde, los científicos estudiaron el virus y solo pudieron encogerse de hombros. Debido a una mutación accidental, la gripe española atacaba incluso a personas con buen sistema inmunológico. En ese momento, no había protección contra ella, salvo la profilaxis, como el lavado constante de manos, el aislamiento de las fuentes y salir de casa solo en situaciones de emergencia. Esperemos que nuestro Sergio haya vencido con éxito la enfermedad. Y pasemos a nuestro siguiente invitado. Su nombre es Erling Haaland y es un médico alemán. Es el año 1872 y en Prusia se desata una enfermedad terrible pero familiar, la viruela. A principios de nuestra era, los camellos en el Medio Oriente infectaron a los humanos con el virus, que fue llamado viruela, y en el año 737 mató al 30% de la población de Japón. Una enfermedad espantosa, que deja cicatrices similares a heridas y que, según algunos informes, tiene una tasa de mortalidad del 90%. La viruela se transmite por el aire o por contacto directo con el cuerpo del enfermo. El virus también ha mutado varias veces, pasando de vacas a humanos, y a lo largo de la historia ha acompañado a la humanidad. En Francia, en el siglo XVI, cuando la policía buscaba a una persona, era obligatorio mencionar si tenía cicatrices de viruela. Después de todo, casi 1 de cada 5 personas se enfermaba. Algunos incluso creen que la viruela provocó un auge y convirtió a Francia en una potencia, la líder mundial en cosméticos, porque con rubor y polvos se podían ocultar fácilmente las cicatrices de la viruela. Las epidemias de viruela surgían aquí y allá. Nuestro Erling Haaland se dedicaba principalmente a tratar a los desafortunados, ya que en la década de 1870, cada año morían hasta 70.000 personas solo en Prusia. Erling también calculó que cada año más de 1,5 millones de personas morían de viruela en Europa. Aunque la enfermedad no se caracterizaba por epidemias espantosas, su efecto lento y doloroso diezmó a la humanidad durante siglos. Con honor, en tiempos de Haaland ya se conocía la existencia de las vacunas y que se podía inmunizar a una persona con una versión leve del virus para desarrollar inmunidad. En aquellos tiempos, muchos eran escépticos con respecto a la idea. Si tan solo hubieran sabido que sus sucesores continuarían siendo escépticos hasta el día de hoy. Esta es otra lección de nuestro vídeo. Las vacunas son grandiosas. Gracias a ellas, la viruela, que mató a decenas de millones de personas, ha sido oficialmente erradicada. En 1978, la Organización Mundial de la Salud confirmó que la viruela ya no existe en la Tierra. Y en gran parte porque millones de vacunas redujeron la acción del virus a cero. Sin embargo, el virólogo canadiense David Evans recreó el virus de la viruela en 2018. No tenía malas intenciones. David solo quería demostrar que en nuestros tiempos los científicos son capaces de resucitar cualquier enfermedad. Y este es quizás el principal aprendizaje. La naturaleza ha intentado durante miles de años acabar con la humanidad. Sin embargo, la humanidad también ha estado desarrollando intensamente métodos para exterminar a otros seres humanos. Las armas atómicas, químicas y biológicas son más perfectas que nunca. Y si las consecuencias de una bomba atómica son visibles a simple vista, la creación artificial de un virus mortal podría significar el fin de la humanidad. Sin embargo, esto es muy poco probable, porque los humanos son seres resistentes. Nuestros 3 invitados demostraron convincentemente que la humanidad ha sobrevivido a epidemias terribles incluso en tiempos en los que se sabía poco sobre medicina. Hoy sabemos mucho más. Por lo tanto, amigos, no entren en pánico por el coronavirus.
Sigan las simples reglas descritas tanto por los médicos como en nuestro vídeo. Eviten el contacto con personas sospechosas, mantengan la higiene y limiten las salidas de casa durante los brotes locales de epidemias. Así, tendrán muchas menos probabilidades de contraer algo contagioso. Eso es todo por ahora. Cuídense, amigos, y hasta la próxima.